Muy buenas a todos. Como podréis ver, mi proceso de convertirme en Jesus va viento en popa. De aquí a un par de semanas espero estar convirtiendo el agua en vino. Ya llevo 4 meses y un montón de días en Australia. Nada mal. Y la cosa es que hasta que no me vine aquí, nunca había vivido solo. Y hay gente que tarda más, no pasa nada. Hay gente que está con 40 años viviendo con sus padres, como un pájaro herido al que le costó despegar del nido, ¿vale? Hoy lo que vengo a contaros es mi experiencia compartiendo piso. Claro que supongo que cada experiencia compartiendo piso será un mundo, todos tendrán sus cosas en común, sus más y sus menos, pero para que entendáis la mía, voy a presentaros a mis compañeros. El primero en llegar al apartamento fue Marwan, por lo que en teoría sería el casero. Nació en Marruecos y el chaval es un absoluto desastre. Guys, did you see the vacuum? A pesar de su despiste, es un chef. ¿Qué hace cocinando en el baño? No habla español, amigo. What are you doing, man? What, man? I'm just peeling carrot, bro. Professional video art talking. Por algún motivo está enganchado a todos los reality shows franceses. El siguiente, Francesco. Francesco llegó al piso a la vez que Johnny. Se fue hace un año y volvió a visitar y ha estado viviendo con nosotros por un mes. Por desgracia ya se ha ido. Always in our hearts. Francesco es el tipo de persona que habla alemán, italiano, inglés, algo de español, algo de francés y además le da tiempo ir al gimnasio. Pero sobre todo es italiano. Buonissimo, cazzo. Johnny llegó a la vez que Francesco. Johnny es un dios griego, aunque es alemán. Apfel, Baum, Auto. Creo que en un ranking mundial podría estar en el top 3 de las personas que más se quieren a sí mismos. I'm so perfect. Y por algún motivo cree que Cassie, que es su novia, es su asistenta. Cass, can you get something to clean the mirror so I can see myself better? Fuck off. I'm dehydrating, babe. Hydrating. Some water. Cassie, que sería almost en inglés. Y no sabemos qué pasa exactamente en su trabajo, pero cada vez que llega trae una palabra nueva en español. Mañana, el corro. Ole, qué arte. Por último, Fede. Fede y yo nos conocimos el día que yo llegué en el mismo backpacker. Fue de las primeras personas con las que hablé cuando llegué a Australia y desde entonces hemos estado viviendo juntos. Por supuesto, llegamos a la vez al apartamento. Para que os hagáis una idea de dónde viene Fede, Che, boludo, siempre lo mismo con estas cosas, siempre sucio. justo, de Jordania. Desde que llegó, Fede pegó un cambio radical y se hizo adicto al deporte. ¡Ay, Fede, dai! Fede, si pudieras elegir a alguien del mundo, ¿quién serías? Sería casi, para estar con Johnny. Please don't pump his tires. Pump my tires, baby. Como habréis podido ver, vivimos en un piso multicultural, cuanto menos. Somos 6 personas, 6 nacionalidades diferentes y a pesar de todo, espero no hablar solo por mí, estamos encantados y hemos conseguido una convivencia muy buena. Para llevar una buena convivencia no puedes estar reprochando constantemente lo que hace uno o lo que deja de hacer, preocuparse más de lo que hace uno mismo, intentar hacer las cosas bien y cuando haces las cosas bien normalmente eso se contagia. También intentar ser flexible, sabiendo que venimos de diferentes culturas, tener un poco de empatía, cada uno se toma las cosas de una forma, cada uno hace las cosas de otra y eso es algo que hay que entender en vez de criticar. La clavísima, clavicordio, clarinete, yo creo que sería dar el brazo a torcer. No literalmente. Si hay un plato sucio en la cocina, no es tuyo, pero tú estás limpiando lo tuyo, ¿cuánto te cuesta limpiar uno más? Y con eso estás consiguiendo que probablemente la próxima vez limpien el tuyo. Y si no, pues simplemente estás manteniendo la cocina limpia con un detalle que no te ha costado absolutamente nada, estás haciendo la vida más fácil a los de tu alrededor, también te estás facilitando a ti. Si a ti te molesta el plato sucio, límpialo, no pasa nada. Y sobre todo, si hay algo que te molesta, no esperes a estar harto de ello para decírselo a tus compañeros. Dilo en el momento que te has dado cuenta, porque si esperas a estar harto, vas a decirlo cabreado. Y lo suyo, cuando vas a decir algo con lo que no estás de acuerdo, es decirlo de la mejor forma posible, porque hablando y diciendo las cosas bien, todo el mundo se entiende. Sino que se lo digan a los líderes del mundo, que mira que bien se llevan. Mínimo que personas con las que vas a estar prácticamente el día entero, que te lleves bien con ellos. Que la suerte existe y te pueden tocar mejores o peores compañeros, pero que también hay que buscárselo un poco. Antes de terminar, me gustaría comentaros una aventura que está planeando mi amigo Javi. Van a recorrer toda la costa del oeste de Estados Unidos, desde Canadá hasta Bajo California, en bicicleta y surfeando. Es que no puedo haber un plan mejor. Es un viaje que están organizando, además de por la misma aventura que supone, con fines sociales, porque están recaudando dinero para ONGs, lo leo, Kabuka y SOS Himalaya. El proyecto se llama Salty Soul Project, el proyecto de alma de agua salada, sin el agua. Me gustaría aportar mi granito de arena, así que voy a dejar aquí en la descripción los links a través de los cuales podéis encontrar las camisetas, que por cierto están súper guapas, y por 12 euros creo que son, podéis conseguirlas y estaréis colaborando tanto con las asociaciones como con estas pedazos de aventuras que me da una envidia brutal. Y en último lugar, y muchísimo menos importante, pero quiero decirlo, no sé si sabéis que al principio los vídeos los acababa con trabalengua y el otro día alguien me envió un trabalengua, porque sí, por Instagram, y pensé, vale, voy a pedir que me manden trabalengua, yo me los aprendo, me sirve como práctica cerebral y al final de cada vídeo tengo que meter uno de los trabalenguas nuevos que me hayáis mandado. Este me lo manda @nat_h. Pepe pica pocas papas con un pico, Pepe pica pocas papas. ¿Cuántas papas pica Pepe con un pico? Hay gente que hace una cosa y otra gente que hace otra. Si os queréis suscribir, os podéis suscribir. Si no queréis suscribir, no tenéis que suscribir. Aquí os lo pongo fácil, solo tenéis que hacer clic y aquí podéis ver otro de mis vídeos. Un placer una vez más y hasta la próxima.